Este recipiente va a contener agua. La cantidad de materia que va a haber o de masa es de 1 kilogramo. Y el volumen que tiene el recipiente es de 150 litros, cuya presión inicial es de 2 megapascales. ¿Qué me dice acá? Que después se va a enfriar. El hecho de enfriarse, ¿qué va a hacer? ¿Va a ganar o va a perder calor? ¿Va a perder calor? Va a perder. Entonces el calor que tengo que sacar va a salir un valor negativo. Si me sale negativo, significa que pierde. Si sale positivo, significa que está entrando al sistema. Si sale del sistema, negativo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo determinar mi estado 1. De dato yo tengo lo que es el volumen 1 de 150 litros, llevado a metros cúbicos sería 0,15 metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? En un metro cúbico equivale a 1000 litros. Sale eso, ¿no? Sí, Oxy, sale eso. Sí, Bien. Me da la masa que es de 1 kilogramo y la presión inicial de 2 megapascales. Ahora, la única variable que yo tengo para ingresar a tabla por el momento es la presión. Entonces tengo que determinar mi volumen específico. Como tengo la masa y tengo el volumen absoluto, puedo determinar mi volumen específico. Mi volumen específico va a ser igual al volumen absoluto sobre la masa. Entonces reemplazo el volumen que yo tengo, los 0,15 metros cúbicos, que sería el volumen, sobre la masa de 1 kilogramo. Y de esa manera obtengo el volumen específico 1, que va a ser 0,15 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Estamos de acuerdo en eso? sí. Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo presión y voy a tener este volumen que acabo de encontrar. Entonces serían dos variables que puedo ingresar a tabla. Entonces voy a ingresar a la tabla con la presión que me está dando el ejercicio en sí. La presión que me da es de 2 megapascales y 2000 kilopascales, y el volumen específico que me está dando, 0,15. Entonces voy a entrar con la presión y voy a sacar el volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado a esta presión. Entonces ingreso y me voy a ir a la tabla que tengo acá, donde la presión esté en kilopascales. Entonces me voy a la parte del sistema donde esté en kilopascales. Y busco donde esté la tabla, donde me va a decir agua saturada, y la primera columna sea presión. Agua saturada, la primera columna presión. ¿De cuánto es la presión que tengo que tener? 2000 kilopascales. Entonces voy a buscar 2000. Aquí está. Para 2000 kilopascales voy a tener los siguientes volúmenes específicos. De 0,001177 metros cúbicos sobre kilogramos, que sería mi volumen específico de líquido saturado, y de 0,099587 metros cúbicos sobre kilogramos, que sería el volumen específico de vapor saturado. ¿Estamos de acuerdo en esos dos valores? ¿Me siguen? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, estos dos valores los voy a copiar y voy a tener 0,0177 metros cúbicos sobre kilogramos y 0,0999,583 metros cúbicos sobre kilogramos. Son los valores que yo tengo aquí en la tabla. Ahí están. Una vez copiado esos valores,
¿Qué es lo que voy a hacer? Comparar mi volumen específico de datos con mi volumen específico, tanto de líquido saturado como de vapor saturado. Y me fijo que el volumen específico de datos es mayor que el volumen específico de vapor saturado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que 0,15 es mayor que 0,09. Sí. Sí, ¿no? Entonces, si eso pasa, si el volumen de datos, el volumen específico de datos, es mayor que el volumen específico de vapor saturado, va a ser vapor sobrecalentado o vapor recalentado. Entonces, debo entrar a tabla de vapor sobrecalentado con la presión y con el volumen específico que tengo de datos. Entonces, ingreso a la tabla de vapor sobrecalentado. Aquí está la tabla de agua sobrecalentada, cuya presión va a ser de 2 megapascales. Entonces, lo primero que voy a buscar es la presión. Para la presión de 2 megapascales. ¿A qué temperatura? No lo sé todavía, pero sí sé el volumen específico. Mi volumen específico que me está dando es de 0,15. Entonces voy a buscar los valores que estén dentro de ese rango. Entonces va a ser 0,13 y 0,15, 122. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos valores que yo tengo acá, voy a determinar la temperatura y la energía interna correspondiente. Entonces, vamos a ver para sacar la temperatura. Vamos a ver, voy a tratar de abrir una calculadora. Y vamos a ver lo siguiente. Esta es la tabla que nosotros tenemos y voy a interpolar. ¿Cuáles serían mis variables independientes? Sería lo que es mi volumen específico. Y la variable dependiente serían las temperaturas. Entonces voy a encontrar, por si acaso no se note, va a ser 350 y 400 grados centígrados. Dentro de ese valor va a ser la interpolación. Entonces aplico la opción donde dice mode, la opción star, que sería el número 3, la opción 2, donde dice A más B por X, que es la ecuación de la recta. Y aplico mi variable independiente, los valores de volúmenes específicos que corresponden, que sería 0,1386. Y el otro valor sería 0,15, 122. A eso le corresponden los valores de temperatura de 350 y 400. Una vez que relleno, aprieto la opción AC, Shift, la opción 1, la opción que me va a dar en este caso sería la opción, aquí me salió mal. Voy a volver a hacer esta parte. Ahora sí. 0,13, 860 y 0,15, 122. Le corresponden los valores de temperatura de 350 y 400. Aprieto AC, Shift, la opción 1, la opción 5 que es Rec, la opción 5 donde está la Y con un palito que significa que es la variable dependiente, y aquí adelante le voy a poner el valor que yo tengo, que mi valor que yo tengo es de 0,15.
Y esa sería mi temperatura que voy a tener para esa condición. 395,17 grados centígrados. Voy a anotar ese valor. Entonces anoto mi temperatura 1. Que sería lo que acabo de encontrar, ¿no? 395 coma 17 grados centígrados. Ahí está. Y ya tengo mi temperatura. Ahora hago lo mismo para determinar la energía interna que tengo acá. Debo interpolar para encontrar la energía interna. Entonces, vuelvo al PDF y voy a interpolar los valores de energía interna. Aquí tengo mi valor de energía interna y el otro valor correspondiente. Entonces, vuelvo a apretar Mode, la opción 3, la opción 2, y aquí coloco los valores de igual manera de volúmenes específicos. 0.13, 860 y 0,15, 122. Y coloco los valores correspondientes de energía interna. Para 0,13 es 2860,5. Y para 0,15 es 2945,9. Aprieto AC, Shift, la opción 1, la opción 5, la opción 5 y adelante le coloco nuestro volumen específico de 0.15. Entonces voy a tener que mi energía interna correspondiente va a ser de 2937,64. Entonces vamos a ver si es el mismo valor que yo tengo acá. 2937,64. Sale el mismo valor. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Todo claro hasta ahí, ¿no? ¿O hay alguna duda? Solamente lo que he hecho es interpolar. Ahora, una vez que ya tengo esta interpolación, lo que voy a aplicar es determinar el estado. Aquí fíjense que está la interpolación de la temperatura, de la energía interna, y aquí está la temperatura que acabamos de sacar, 395,16, ahí lo tiene, y lo que acabamos de encontrar de energía interna también está interpolado. Ahí está la interpolación que hemos ocupado. Volúmenes específicos, temperatura y volumen específico de energía interna. Ahora, para el estado 2, ¿qué es lo que va a pasar? Para mi estado 2, la temperatura que voy a tener va a depender de las condiciones que me da el problema. Me dice, en 1 kilogramo de agua del depósito de 150 litros, la presión inicial es de 2 megapascales. Después el depósito se enfría. Entonces, esto 40 grados centígrados sería mi temperatura 2. Y me pide que determine la temperatura inicial, que ya la encontramos por la interpolación, y la presión final, me pide mi presión 2. Ahora, ¿cuál sería el siguiente dato que voy a tener aparte de la temperatura? Si la temperatura 2 es 40, ¿cuál sería el segundo dato para poder ingresar a tabla? ¿Qué tipo de sistema es? La presión.
No, porque eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Que determine La masa, La masa. la masa, masa. digo, 150 litros. ¿Y los 150 litros también es dato o no es dato? ¿Qué tipo de sistema es? Primero, para empezar. Cerrado. Cerrado. ¿Qué me dice el sistema cerrado? ¿Cuáles son las condiciones para que sea sistema cerrado? La masa debe ser constante. Correcto, la masa debe ser constante, no hay transferencia de materia, la materia permanece constante, entonces la masa sigue siendo constante. Ahora, ¿qué tipo de recipiente es este? ¿Es de forma definida o puede variar su volumen? Forma definida. Forma definida. Entonces, ¿qué pasa? Puede cambiar distintos procesos o estados, pero su volumen va a permanecer constante. Si la masa es constante y el volumen es constante, entonces voy a tener un proceso isocórico o isométrico, que es a volumen constante. Si tengo la masa y el volumen constante, también ¿qué más va a ser constante? Volumen específico. El volumen específico, muy bien. Entonces, lo que voy a tener acá es que el volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico 2. Y eso serían mis dos propiedades para entrar a la tabla. Sería la temperatura y el volumen específico. Entonces, para mi estado 2 que yo tengo acá, voy a tener la temperatura 2 de 40 grados, sabiendo que el volumen 2 es igual al volumen 1 porque el proceso es isocórico. Y como el sistema es cerrado, la masa permanece constante, entonces voy a tener que mis volúmenes específicos son iguales, son constantes. Entonces, como ya tengo mi volumen específico 1, va a ser igual al volumen específico 2. Voy a entrar a la tabla con la temperatura de 40 grados y voy a buscar el B sub F y el B sub G para 40 grados centígrados. Entonces, entro a tabla donde la primera columna sea temperatura de saturación del agua. Fíjense que aquí es temperatura. Y voy a buscar 40 grados centígrados. Para 40 grados centígrados, mi volumen específico es de 0,01008 y el volumen específico de vapor saturado es 19,515 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, copio esos valores, los registro 0,01008 y el volumen específico de vapor es 19,515. Y comparo, mi volumen específico 2 es mayor que 0,01, pero es menor que 19,5. Entonces va a estar entre el valor del volumen específico y del líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado. ¿En qué estado se encontraría entonces la sustancia? Si sucede eso. Mezclan. Si el volumen específico del líquido saturado es menor que el volumen específico de datos y el volumen específico de datos es menor que el volumen específico de vapor, siempre va a ser mezcla. Y si es mezcla, ¿qué pasa con esta temperatura? Sería la temperatura de saturación. Si se encuentra en condiciones de saturación cualquier sustancia, la presión y la temperatura sí o sí tienen que ser de saturación. Entonces, al ser esta la temperatura de saturación, inmediatamente por tabla voy a determinar la presión de saturación, que es lo que me pedía el ejercicio. A ver, agarramos y copiamos. Para la temperatura de 40, la presión es de 7,385,1, que sería kilopascales. Y registro ese valor. 7,3851 kilopascales.
¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ahora, ya tengo mi presión 2, que es lo que me pedía, pero aparte voy a determinar el título calidad para saber cuánto de masa de vapor tiene el sistema. Y aparte voy a encontrar la energía interna 2, por si necesito saber el calor. Entonces determinamos que el título calidad es igual al volumen específico de datos menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Reemplazo porque todo es dato. Mi volumen específico es de 0,15 metros cúbicos sobre kilogramo menos el volumen específico de líquido saturado 0,001008 metros cúbicos sobre kilogramos sobre el volumen específico de vapor 19,515 metros cúbicos sobre kilogramos menos el volumen específico de líquido saturado 0,0108 metros cúbicos sobre kilogramo. Reemplazo y me va a dar que el título calidad es de 0,0076. Me dicen si les sale ese valor. ¿Les sale el mismo valor? 7,63 por 10 a la menos 3. Que sería ese valor, ¿no? 0,0763. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Bien, ya tengo ahí el título calidad que me dice solamente que esa cantidad de vapor tiene el sistema. Lo demás es líquido. Entonces, una vez determinado la masa de vapor que existe, o la calidad del porcentaje de vapor, voy a determinar con la misma ecuación, pero de vez de volumen específico de energía interna, para determinar mi energía interna 2. Mi título calidad es igual a la energía interna 2 menos la energía interna de líquido saturado sobre la energía interna de vapor saturado menos la energía interna de líquido saturado. Voy a despejar la energía interna 2. Esto que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. Lo que me queda que la energía interna 2 va a ser igual a la energía interna de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de la energía interna de vapor saturado menos la energía interna de líquido saturado. Entonces, lo que tengo que sacar de tabla es la energía interna de líquido saturado y de vapor saturado a esta temperatura. Entonces, voy a entrar a tabla y saco esos valores. Para 40, mi energía interna de líquido saturado es 167,53 y mi energía interna de vapor saturado es 2429,4 kilojoules sobre kilogramo. Entonces agarro y voy a copiar esos dos valores y lo voy a registrar acá. 167,53 kilojoules sobre kilogramos y 2429,4 kilojoules sobre kilogramos. Una vez que ya tengo estos valores, recién voy a reemplazar acá. 167,53 kilojoules sobre kilogramo, que sería la energía interna del líquido saturado, más el título calidad de 0,076, que acabamos de encontrar. Pongámosle el 3 más. Ahí está. Por la diferencia de la energía interna de vapor
que es 2429.4, menos la energía interna del líquido saturado, 167,53. Y me dicen cuánto le da la energía interna 2. A mí me sale 184,72. Me dicen si le sale el mismo valor. $184.78. 184,78. Sí, 78. Ahí está. Bien, y ya tengo mi energía interna 2. Ahora, hasta ahí ya tengo lo que es las propiedades solamente que hay en cada estado, tanto para el estado 2 como acabamos de encontrar, como también para el estado 1 que también determinamos con esta interpolación. Ahora, ¿qué debo hacer? Si yo quiero saber el calor que está desprendiendo de acá, lo que está perdiéndose, lo que está yendo desechado al ambiente, pues tengo que aplicar la primera ley de la termodinámica, que me dice que toda la energía exterior que se suministra al sistema tiene que ser igual a la que hay dentro del sistema. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo entonces ahí? Las energías exteriores sean ya por combustión en forma de calor o ya sea también en forma de trabajo, ¿no? Por un trabajo mecánico, por un desplazamiento de la sustancia, tienen que ser igual a la energía que se produce internamente por los átomos. Entonces lo que hago es aplicar la primera ley, donde me dice que el calor menos el trabajo es igual a la variación de energía. Esa variación de energía puede ser energía interna, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial, más el trabajo de flujo. ¿Qué tiene que pasar para que haya energía cinética? Que tiene que tener una variación de la velocidad. Si la velocidad es constante, la variación de energía cinética es cero. Para que haya variación de energía potencial, tiene que haber una diferencia de altura. Si no hay diferencia de altura, la energía potencial es cero. Y para que haya trabajo de flujo, el flujo tiene que estar en constante movimiento. Solamente hay en este caso para sistemas abiertos. Como estamos en sistema cerrado, sería cero. Entonces voy a tener que el calor menos el trabajo va a ser igual a la variación de energía interna. Y yo sé que la variación de energía interna es energía interna final menos la energía interna inicial. Ahora, segundo, ¿por qué el trabajo aquí se anula? ¿Por qué creen que se anula? Porque no hay, Porque el volumen porque es no se menor. expande el pistón. Porque no se expande ni se comprime directamente, no hay movimiento del volumen, no hay un cambio de volumen. Entonces es un proceso isocórico. Al ser un proceso isocórico, el trabajo va a ser cero. No hay trabajo. Entonces voy a tener que el calor va a ser igual a la masa por la variación de la energía interna. La masa sabemos que es 1 kilogramo y la energía interna 2 lo acabamos de encontrar, ¿no? 184,78 y mi energía interna 1, que también lo determinamos, vale 2.937,64. 2.937,64. Kilogramo con kilogramo se va y me queda en kilojoule. Y le va a dar que el calor va a ser igual a menos 2.752,92 kilojoule. Me dice si le sale ese valor o le sale otro. Va a salir otro porque le hemos cambiado un dígito.
¿Me dice cuánto le sale? Menos 2752,86. Bien, le sale ese valor, ¿no? Menos 2752,86. Ahora, ¿por qué sale negativo? ¿Por qué sale ese valor negativo? ¿Alguien me puede decir? Porque pierde? ha perdido. Porque pierde calor. Como está siendo desechado el calor del sistema hacia el exterior, entonces tiene que salir negativo. Si fuera al revés, que está ingresando el calor al sistema, entonces tiene que ser positivo. Pero aquí fíjense que el ejercicio dice que está perdiendo, que está siendo desechado hacia el ambiente, entonces va a ser negativo. No pasa lo mismo con el trabajo. Si el trabajo sale del sistema, va a ser positivo, y si el trabajo ingresa al sistema, va a ser negativo. Ahora sí, es lo contrario. Hasta aquí, ¿todo claro o hay alguna duda? ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Perfecto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. En este otro ejercicio, me dice, una cámara a la izquierda tiene 1,5 pies cúbicos, como lo vemos acá, 1,5 pies cúbicos. De un sistema dividido, se llena 2 libras masa de agua a 500 psi. Ahí lo tengo. A 500 psi, 2 libras de masa de agua. El volumen de la cámara derecha también es de 1,5 pies cúbicos. Y esta inicialmente está vacía. Aquí está vacío y aquí hay agua. A continuación se rompe la membrana, que es la línea divisoria, y se transfiere el calor al agua hasta que la temperatura llega a los 300 grados Fahrenheit. ¿Qué me pide? Determine la temperatura inicial, la presión final en PSI y la energía interna total en BTU del estado final. Entonces, ¿qué debo realizar entonces? Fíjense que ¿qué tipo de sistema sería? Primero, sistema abierto, cerrado o aislado. Isocónico. Cerrado, ¿no? Cerrado, muy bien. Segundo, ¿en qué sistema está escrito Inglés. este ejercicio? Inglés. Entonces debo ocupar donde la parte de la tabla esté en el sistema inglés, que es la otra mitad. Entonces voy a buscar mi volumen en pie cúbico y mi presión es en PSI. Ahora, de datos del estado 1, yo tengo el volumen 1 de 1,5 pie cúbico. Tengo la masa de 2 libras masa de agua y la presión inicial de 500 psi. Con esto yo voy a ingresar a tabla. Voy a tener la presión y el volumen específico que lo voy a determinar en base al volumen y la masa. Mi volumen específico 1 es el volumen absoluto sobre la masa, que sería 1,5 pies cúbicos sobre 2 libras masa, que le va a dar 0,75 pies cúbicos sobre libras masa. Me dice si le sale ese valor. Correcto, Auxi, sale eso. Perfecto. Una vez que ya tengo este valor, lo que voy a hacer es entrar con la presión y voy a buscar el B sub F y el B sub G, volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado. Entonces voy a ingresar a la tabla.
Ahora voy a buscar en el sistema inglés, que sería la otra mitad. Y aquí voy a tener donde tengo en PCI. ¿Con qué voy a ingresar? Con lo que me está dando de dato. ¿Qué es lo que me está dando de dato? Es la presión de 500 PSI. Entonces voy a ingresar con 500 PSI. Voy a buscar donde la primera columna sea presión. Aquí está, la primera columna que sea presión en PSI. Voy a buscar 500. Para 500 PSI. Mi volumen específico de líquido saturado es 0,01975 pies cúbicos sobre libras masa. Y mi volumen específico de vapor saturado es 0,92819 pies cúbicos sobre libras masa. ¿Le sale ese valor? Sí, ¿no? Voy a copiar esos dos valores acá. Aquí está, 0,01975 pies cúbicos sobre libras masa y 0,92819 pies cúbicos sobre libras masa. Y una vez que tengo eso, comparo con el volumen específico de datos y determino qué es. Díganme, en base a lo que ustedes ven, ¿qué sería? Bien, ¿qué condición de estado sería? En base a lo que ustedes ven. Tengo mi volumen específico 1 y tengo estos dos volúmenes. ¿Qué sería? Mezcla. Mezcla, porque mi volumen específico de líquido saturado es menor que el volumen específico de datos. Pero es menor el volumen específico de datos que el volumen específico de vapor. Fíjense, 0,75 es mayor que 0,01, pero es menor que 0,9. Entonces sería mezcla. Ahora, ¿qué pasa con esta presión? Al ser mezcla, esta presión sería la presión de saturación. ¿Cómo puedo encontrar entonces la temperatura 1? ¿Cuál sería mi valor de la temperatura 1? Si es mezcla. La temperatura de saturación. La temperatura de saturación. Correcto. Entonces voy a entrar a la tabla con la presión de 500. Mi temperatura de saturación es 467,04. Y ese valor lo voy a copiar. Y ahí lo tengo, ¿no? 467,04 grados Fahrenheit. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Auxi, todo claro. Bien. Al ser mezcla, entonces yo de igual manera tengo que sacar la energía interna de líquido saturado y de vapor saturado. Entonces determino de la misma tabla. Mi energía interna de líquido saturado va a ser 447,68 y mi energía interna de vapor saturado es de 1119,1. Esos valores los voy a copiar. 447,68 BTU sobre libras masa
sería mi energía interna de líquido saturado, y mi energía interna de vapor saturado sería 1119,01, diré coma 1, BTU sobre el libra masa. Una vez que ya tengo esto, ¿qué necesito? Determinar el título de calidad que hay aquí, porque es mezcla. Al ser mezcla, entonces tengo que determinar cuánto sería ese valor que corresponde de acuerdo a la situación del ejercicio. Entonces, mi título de calidad va a ser igual al volumen específico de dato menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor menos el volumen específico de líquido saturado. Mi volumen específico de datos es 0.75 pies cúbicos sobre libra masa menos el volumen específico de líquido saturado 0,01975 pies cúbicos sobre libras masa sobre el volumen específico de vapor, que sería 0,92819 pies cúbicos sobre libras masa menos el volumen específico de líquido saturado 0,01975 pies cúbicos sobre libra masa. Y reemplazando todos estos valores, me tiene que dar que el título de calidad es de 0,803, que sería 80,3%. Me dice si le sale ese valor. ¿Le sale ese valor? Sí, sale. Sale. Bien. Una vez que ya tengo mi título de calidad, lo que voy a hacer ahora es aplicar la misma ecuación. En vez de volúmenes específicos, va a ser energía interna. Mi título de calidad es igual a la energía interna de datos menos la energía interna de líquido saturado sobre la energía interna de vapor menos la energía interna de líquido. Lo que voy a hacer es despejar lo que es la energía interna 1. Esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. Donde me queda que mi energía interna 1 es igual a la energía interna del líquido saturado más el título de calidad por la diferencia de la energía interna de vapor menos la energía interna de líquido. Mi energía interna de líquido saturado 447,68 BTU sobre libra masa más el título de calidad de 0,803 por la diferencia de la energía interna de vapor 1119,1 menos la energía interna del líquido saturado 447,68. Reemplazando voy a tener que mi energía interna 1 va a ser igual a 986,83 BTU sobre libra masa. ¿Me dice si le sale ese valor? Sí, sale ese resultado. Bien, una vez que tengo eso, determino la energía interna solamente que esté en BTU. ¿Qué hago entonces? Mi energía interna 1 va a ser igual a la energía interna específica por la masa. Entonces, el valor de la energía interna 1 lo multiplico por la cantidad de masa que hay, que serían 2 libras masa. Libras masa con libras masa se van y me queda en BTU. Y me va a dar que la energía interna 1 va a ser igual a 1973,66 BTU. Me dice si le sale ese valor. Correcto, Ausi, sale eso. Perfecto. Una vez que ya tengo esto, lo que voy a hacer es determinar mi estado 2. ¿Qué me dice en el estado 2? Este volumen está vacío, no hay nada de masa. Cuando se rompa esta membrana, lo que va a pasar es que esto de acá va a ocupar el volumen total, que va a ser la sumatoria de estos dos volúmenes, y la masa que va a haber va a ser la misma masa inicial que había en el estado de esta parte. Entonces lo que voy a hacer es aplicar eso. Primero, que mi volumen 2 va a ser igual al volumen del lado derecho más el volumen del lado izquierdo. 1.5 más 1.5 me va a dar 3 pies cúbicos. Ese sería el volumen total. Y la masa 1 va a ser igual a la masa 2 porque
el sistema de este lado se encuentra vacío. La única masa que va a haber va a ser la masa del agua. 2 libras más. Ahora, ¿qué condición me dice? Hasta que la temperatura llegue a 300 grados Fahrenheit. Entonces ya me está dando la temperatura que va a llegar a 300 grados Fahrenheit, que sería mi temperatura final. Entonces pues determino lo que me da en base a esas condiciones. En base a esas condiciones voy a tener la temperatura 2 de 300 grados Fahrenheit y debo determinar de acuerdo a lo que me dé el resultado. Como tengo la masa y tengo el volumen, determino el volumen específico. Mi volumen específico 2 va a ser igual al volumen 2 sobre la masa. 3 pies cúbicos sobre 2 libras masa me va a dar que el volumen 2 va a ser igual a 1,5 pies cúbicos sobre libra masa. ¿Me dice si le sale ese valor? Sí, esa, Bien. Una vez que ya tengo mi volumen 2, ¿qué es lo que voy a determinar? Con esta temperatura voy a encontrar el V sub F y el V sub G, mi volumen específico de líquido saturado y mi volumen específico de vapor saturado. Entonces voy a ingresar a la tabla con temperatura de 300 grados Fahrenheit. Busco donde esté temperaturas y busco 300 grados Fahrenheit. 300 grados Fahrenheit. Mi volumen específico de líquido saturado es 0,01745 pies cúbicos sobre libra masa y mi volumen específico de vapor saturado es 6,4663 pies cúbicos sobre libra masa. Entonces anoto esos dos valores, 0,01745 pies cúbicos sobre libra masa y mi volumen específico de vapor es 6,4663 pies cúbicos sobre libra masa. Y ahora comparo. 1,5 es mayor que 0,01, pero 1,5 es menor que el volumen específico de vapor saturado, que vale 6,4. ¿Qué condición estaría la sustancia? ¿En qué mezcla. estado? ¿En qué estado estaría? Mezcla. Mezcla, muy bien. Porque el volumen específico de líquido saturado es menor que el volumen específico de datos, pero mi volumen específico de datos es menor que el volumen específico de vapor. Entonces sería mezcla. Al ser mezcla, entonces va a estar en condiciones de saturación. Tanto la temperatura como la presión tiene que ser de saturación. Entonces mi temperatura 2 que tengo de datos va a ser la temperatura de saturación. Inmediatamente, con la misma tabla, voy a determinar la presión 2, que es la presión de saturación. ¿Cuánto es mi presión 2? Entonces, 67,025 PSI, lo que voy a tener de presión. Entonces yo tengo 67,028 PSI, que sería mi presión 2. Ya con eso tengo la presión 2. Ahora tengo que determinar la energía interna. Como es mezcla, tengo que encontrar la energía interna de líquido saturado y la energía interna de vapor saturado, con la misma tabla. Mi energía interna de líquido saturado es 268,51 BTU sobre libra masa y la energía interna de vapor saturado es 1099,8 BTU sobre libra masa. Lo voy a copiar esos dos valores, lo que me va a dar lo siguiente: 2,69,51 BTU sobre libra masa y 1099,8 BTU sobre libra masa. ¿Qué hago entonces? Necesito determinar, en base a este volumen específico de datos y estos volúmenes específicos de tabla, lo que es el título calidad. Mi título calidad va a ser igual al volumen específico 2 menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor menos el volumen específico de líquido saturado. Mi título calidad va a ser igual. Volumen específico de datos, 1,5 pies cúbicos sobre libra masa, menos el volumen específico de líquido saturado, 0,0
1745 pies cúbicos sobre libras masa, sobre el volumen específico de vapor saturado, 6,4663 pies cúbicos sobre libras masa, menos el volumen específico del líquido saturado, 0,01745 pies cúbicos sobre libras masa. Entonces voy a tener que el título de calidad va a ser igual a 0,2298. Me dice si le sale ese valor. Correcto, Auxi, sale eso. Bien. Una vez que ya tengo el título de calidad, aplico la misma ecuación del título de calidad, pero en vez de volúmenes específicos, energía interna. Dice que el título de calidad es igual a la energía interna a 2 menos la energía interna de líquido saturado sobre la energía interna de vapor menos la energía interna de líquido saturado. Esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. Entonces voy a tener que mi energía interna 2 va a ser igual a la multiplicación o a la suma de la energía interna del líquido saturado más el título de calidad por la diferencia de la energía interna de vapor menos la energía interna del líquido saturado. También lo puedo encontrar a través de esta ecuación, si yo también deseo. Fíjense que es lo mismo, solamente que aquí está factorizado. Yo lo aplico esta porque es mucho más fácil. La energía interna 2 va a ser igual a la energía interna del líquido saturado. ¿Cuánto me da mi energía interna de líquido saturado? 269,51 BTU sobre libras masa. 269,51 BTU sobre libras masa, más el título de calidad de 0,2298 por la variación de la energía interna de vapor saturado, que sería 1099,8, menos la energía interna del líquido saturado, 269,51 BTU sobre libra masa. Y me va a dar que la energía interna 2 es de 460,31 BTU sobre libra masa. Me dicen si le sale ese valor. Correcto, Auxi, sale eso. Bien. Una vez que ya tengo la energía interna 2 específica, necesito la energía interna ya directamente la absoluta, que sería la energía interna 2 es igual a la energía interna específica por la masa. 460,31 BTU sobre libra masa por la masa de 2 libras masa. Libra masa con libra masa se van y me queda en BTU. La energía interna 2 va a ser igual a 920,62 BTU. Me dice si le sale ese valor. ¿Le sale ese valor? Correcto. Sí, Auxi, sale eso. Bien. Y una vez que tengo esto, aplico el balance de energía que me dice que el calor menos el trabajo igual a la variación de energía interna. ¿Por qué aquí el trabajo es cero? ¿Alguien me puede decir por qué el trabajo es cero? Porque es un proceso isocórico. Sí, porque el volumen ya está definido. En esta parte no se va a deformar. El volumen del recipiente ya está determinado. Es cerrado también. Entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Trabajo va a ser cero. Entonces el calor va a ser igual a la variación de energía interna. La energía interna 2, que sería 920,62 BTU, menos la energía interna 1 que acabamos de encontrar anteriormente. Que mi energía interna 1 es 1973,66 BTU.
Y me va a dar que el calor va a ser igual a menos 1053,04 BTU. ¿Por qué sale negativo? Porque pierde calor. Correcto, porque está perdiendo calor. El calor sale desprendido hacia el ambiente, no está ingresando al sistema, sino más bien sale del sistema hacia el ambiente. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Todo claro, Aus. Perfecto. Bien. Ahora este otro ejercicio que me hice. Un dispositivo de cilindro émbolo contiene en un principio 0.25 kilogramos de gas de nitrógeno a 130 kilopascales y 120 grados centígrados. Ahora se expande isotérmicamente el nitrógeno hasta que la presión llega a 80 kilopascales. Determina el trabajo de la frontera efectuado durante el proceso. Me pide el trabajo. De datos me da lo siguiente: la masa 0.25 kilogramos, la presión de 130 kilopascales, la temperatura de 120, mi presión 2 de 80 kilopascales, y me dice que el proceso es isotérmico, la temperatura 2 es igual a la temperatura 1, 120 grados centígrados, y el R específico del nitrógeno va a valer 0.2968 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin. ¿De dónde saco ese valor? De la misma tabla, ¿no? Que ya lo tienen también acá. Ustedes ingresan la tabla en la parte superior que tengo arriba. Ahí lo tengo. Fíjense que el R del nitrógeno es de 0.2968. Ahí está. Eso mismo lo tengo acá. ¿Qué hago entonces? Voy a aplicar la ecuación de los gases ideales, que me dice que volumen, que la presión por el volumen es igual al número de moles por el R universal por la temperatura. Yo sé que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Y esa masa molar sobre el R universal es el R específico. Entonces aquí ya lo tengo despejado. Entonces esta presión que estaba antes aquí multiplicando lo paso a dividir. Y voy a tener la masa por el R específico por la temperatura sobre la presión. La masa 0.25 kilogramos, el R específico 0.2968 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin, por la temperatura de 393 grados Kelvin, sobre la presión inicial de 130 kilopascales. Esta es la masa, este es el R específico, la temperatura inicial y la presión inicial. ¿Qué lo tengo acá? 130 kilopascales, que sería la temperatura, diré la presión, y la temperatura 1, 120 grados centígrados a grados Kelvin, que sumo más 273, y le va a dar ese valor que sería 393 grados Kelvin y 130 kilopascales. Le va a dar el valor del volumen de 0,2243 metros cúbicos. Me dice si le sale ese valor. Correcto, auxiliar, sale eso. Aplico la misma ecuación para el estado 2, la masa por el R del nitrógeno por la temperatura sobre la presión 2. Como es la misma temperatura, se mantiene porque el proceso es isotérmico. Reemplazo por la presión 2 de 80 kilopascales. Y me dice si le sale el valor de 0,3645 metros cúbicos. ¿Le sale ese valor? Sí.
Y lo que apliqué fue la ecuación del gas ideal, ¿no? Presión por volumen igual a la masa por el área específico por la temperatura. Como el proceso es isotérmico, puedo aplicar el trabajo a través de esta ecuación o a través de esta otra, donde me dice que el trabajo es igual a la masa por el área específico por la temperatura por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial, o lo puedo encontrar por la presión por el volumen por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. De cualquier manera me tiene que salir el mismo resultado. La masa, 0.25 kilogramos, el R específico, 0.2968 kJ sobre kilogramo grado Kelvin, y la temperatura es 393 grados Kelvin. Por el logaritmo natural del volumen 2, que sería 0, sería el volumen final. A ver, vamos a ver lo siguiente. Ya. Aquí el volumen 2 sería arriba y no abajo. Aquí lo voy a corregir. 3645 y el de abajo sería 0.2243 metros cúbicos. Me van a decir cuánto le sale el trabajo y lo mismo acá, ¿no? Lo voy a cambiar entonces la posición. Y me dicen cuánto le sale, ¿eh? El primero sale 47,3876. 47,38. 47,3876. 76. Ya. Y lo mismo me tiene que salir el de abajo. Vamos a ver si sale lo mismo. Sale 47,385. Ya. Aproximadamente va a ser lo mismo. Vean. Ahí está. Y una vez que ya tengo esto, voy a aplicar la primera ley de la termodinámica, calor menos de trabajo igual a la variación de energía interna. Ahora, como el proceso es isotérmico, yo sé que la variación de energía interna para un gas es la capacidad calorífica o volumen constante por la variación de temperatura. Como la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, entonces voy a tener que esto va a ser 0. 0 multiplicado por cualquier número va a ser 0. Entonces mi variación de energía interna va a ser 0. Lo que voy a obtener que el calor menos el trabajo va a ser igual a 0, lo que me va a indicar que el calor va a ser igual al trabajo. ¿Se entendió? Esta parte de acá. Ingeniero, el valor del calor. ¿Cuánto valdría? Lo mismo que vale el trabajo. Eso es lo que me está indicando acá. Listo, ingeniero. ¿Por qué se vuelve 0? Porque el proceso es isotérmico. Si las temperaturas son iguales, hagan lo mismo, digamos. 4 menos 4, ¿cuánto le va a dar? 0. Y 0 multiplicado por cualquier número va a ser 0. Por eso es que la energía interna, la variación de energía interna vale 0 en un gas. Siempre y cuando sea un proceso isotérmico. Entonces voy a tener que el calor va a ser igual al trabajo producido.
¿Se entendió? ¿O hay alguna duda hasta acá? Una pregunta, sí. Sí. Cuando se refiere a trabajo de frontera, ¿es ese trabajo que logramos encontrar? Correcto, es el trabajo que acabamos de encontrar. Es lo que se va a mover el émbolo sobre el sistema. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Fíjense que aquí el volumen aumenta, entonces está saliendo. Si sale, entonces el trabajo tiene que ser positivo, como habíamos dicho, y el trabajo salió positivo. Si hubiera hecho un trabajo de compresión, hubiera sido negativo. ¿Se entendió? Aumenta el volumen. Pasa de un volumen 1 de 0.22 a 0.36. Lo que está haciendo es expandir, está expandiendo. Entonces el trabajo va a ser, se mueve el pitón hacia arriba. ¿Se entendió? Sí, Auxi, gracias. Bien. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Lo voy a pasar las grabaciones, tanto la de ayer como la de hoy día, al Classroom y se lo voy a mandar todos los ejercicios que hemos hecho en un PDF para que lo tengan. ¿Está bien? Ya, gracias, Auxi. De nada. Listo, ingeniero. Para la Auxiliar, última una pregunta. Sí, sí. Si tengo un sistema cerrado, el sistema cerrado se encuentra vapor y de datos tengo temperatura y presión, ¿a qué se le da preferencia? ¿A la temperatura o la presión? A la presión. A la presión. Ya, muchas gracias. De nada. Para la última asistencia, por favor, encienda su cámara. Mi cámara está mal, Teo. Yo mandé en el Messenger nomás mi nombre, no tengo cámara ahorita. ¿Ya todos se registraron en el chat? Sí. Sí, ya nos registramos. Eso sería todo por hoy día. Nos veríamos el día martes. Hasta luego, hasta luego. Teo, bonito tu clase. Tengo una pregunta. ¿Cuándo lo sube la clasecita grabada, por favor? Hoy día lo voy a subir la clase de ayer y la de hoy. Ya los otros ya están subidos. Gracias, Teo. De nada. Gracias, Teo. Excelente tu clase, Teo. Excelente. Felicidades. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Teo. Te lo mereces, un tipazo, Teo. Bueno. Recording stopped.